Primera de Samuel, capítulo 30, narra el momento en que David está pasando por una situación difícil, una gran crisis ha tocado su vida. Se habían llevado las mujeres de su ciudad, los niños, todos sus bienes, todas sus cosas se las habían llevado, unos merodeadores habían pasado y se les habían llevado absolutamente todo. Y me gusta algo que nos enseña este capítulo de Samuel, y es que cómo David pudo enfrentar esta situación, cómo le hizo frente a esta crisis. Y eso nos ayuda mucho a nosotros para hacerle frente nosotros a las situaciones de nuestra vida. Si vemos, lo primero que hizo David en el versículo 6, en su última parte, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar la fortaleza de Dios. Necesitamos fortalecernos en nuestro corazón, en nuestra alma, en Dios. El apóstol Pablo bien lo dijo en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Las crisis son difíciles de enfrentar en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de Dios las podremos superar. Lo segundo que hizo, dice el versículo 8: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Consultó. ¿Cuántas veces consultamos a Dios para hacer las cosas que necesitamos hacer? Esto es muy importante. David no se movió en sus emociones, no se movió en la premura del momento. Él fue y consultó a Dios antes de dar cualquier paso, y esto sí que es fundamental para nuestra vida. Debemos preguntarle a Dios, debemos consultarle al Señor qué es lo que debemos hacer. David consultó y Dios le respondió, Dios le dio la palabra, Dios le dijo: síguelos, ve, porque los vas a alcanzar. Y lo tercero que David hace está en el versículo 9: partió pues David, él y sus hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Qué hizo él? Después se movió. Es lo tercero. Tenemos que movernos, pero no nos movemos en nuestras fuerzas, nos movemos en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos ha hablado. Cuando tú lees la historia completa te darás cuenta que David pudo recuperar sus mujeres, pudo recuperar a sus hijos y pudo recuperar todo el botín que le habían robado. Así que mira, 3 cosas importantes que debemos de hacer cuando estemos pasando por crisis. Primero, nos fortalecemos en Dios. Segundo, consultamos al Señor. Y tercero, nos movemos, pero en su palabra.